estoy loco porque tomo muy en serio un libro demasiado antiguo y lleno de misterios. Me dicen que no puedo tener fe, que necesito algo concreto. Me dicen que estoy loco pues confío demasiado en algo que no he visto y que no ha sido comprobado. Me dicen que soy poco intelectual porque no entienden el secreto. No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte, que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad. Pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte y por casualidad. ¿Cómo no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy. ¿Cómo no voy a creer si puedo sentir tu presencia? Que has sido tú quien me sostiene donde estoy. ¿Cómo no voy a creer si tú salvaste a mi familia? Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo puedo poner en duda que tú eres dueño de toda la creación? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Me dicen que estoy loco y que soy un problemático, que niego su teoría porque yo soy un fanático, que debo dar por hecho lo que dicen pues se basan en la ciencia. Me dicen que estoy ciego y que la prueba es contundente. Basada en su criterio yo soy poco inteligente, pues piensan que para poder creer yo necesito una evidencia. Tienen el secreto, no pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte. Que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad. La verdad. Pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte y por casualidad. ¿Cómo no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy. ¿Cómo no voy a creer si puedo sentir tu presencia? Que has sido tú quien me sostiene donde estoy. ¿Cómo no voy a creer si tú salvaste a mi familia? Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo puedo poner en duda que tú eres dueño de toda la creación? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Y solo con esta fe sé que puedo vencer. No es ninguna teoría ni filosofía que hará que yo cante contra melodía. Con esta fe puedo obtener la verdad que me llena y sana las penas en mí. ¿Cómo no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy. ¿Cómo no voy a creer si puedo sentir tu presencia? Que has sido tú quien me sostiene donde estoy. ¿Cómo no voy a creer si tú salvaste a mi familia? Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo puedo poner en duda que tú eres dueño de toda la creación? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Vivo lleno de misterios. Me dicen que no puedo tener fe, que necesito algo concreto. Me dicen que estoy loco pues confío demasiado en algo que no he visto y que no ha sido comprobado. Me dicen que soy poco intelectual porque no entienden el secreto. No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte, que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad. Pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte y por casualidad. ¿Cómo no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy. ¿Cómo no voy a creer si puedo sentir tu presencia? Que has sido tú quien me sostiene donde estoy. ¿Cómo no voy a creer si tú salvaste a mi familia? Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo puedo poner en duda que tú eres dueño de toda la creación? ¿Cómo no voy a creer?
Bueno, estamos una vez más acá en Rincón Apologético. Muy, pero muy buenas noches a todos los que nos están viendo. Vaya a saber de dónde. A ver, arrancamos una nueva transmisión. Yo la verdad que estoy súper contento, estoy súper emocionado porque particularmente quiero decir esto, yo no se lo dije a la persona que está invitada el día de hoy y que los que siguen Rincón Apologético ya lo conocen, porque es un amigo de la casa, porque es parte de la familia de la apologética en Latinoamérica. Es el primer programa de Rincón Apologético desde que ha arrancado en el que vamos a tratar cuestiones de cosmología, ¿no es cierto? Cuestiones que tienen que ver con el universo, que tienen que ver con la ciencia, que tienen que ver con el comienzo del mismo y demás. Así que estoy súper emocionado. Vamos a hablar acerca de un montón de cosas. Así que lo que yo les pido a ustedes que están del otro lado, ya son varios, ya hay casi 50 personas conectadas, es que podamos hablar acerca de este tema y explotar al máximo a la persona que tenemos invitada, ¿no es cierto? Que es un genio, es un crack. La verdad que si hay alguien que sabe, que te canta la posta, es nuestro invitado del día de hoy. Y hay un montón de preguntas que giran en torno a la figura de Stephen Hawking, ¿no es cierto? A ver, si que él ha sido, ¿no es cierto?, un gran científico, eso creo yo de que no hay duda acerca de ello, ¿no es cierto? Pero particularmente me atrevería a hacer una breve apreciación y obviamente estoy sujeto a que la persona... Hola, ahí volví. No sé lo que pasó, de repente desaparecí, pero acá estamos de nuevo. A ver, ¿todos me pueden ver? ¿Me pueden ver? ¿Me pueden ver? Sí, parece de que sí, ¿no es cierto? Me pueden ver. Bueno, a ver, vuelvo a repetir. Así que muchas veces cuando uno trata de hacer afirmaciones en donde no es su campo, ¿no es cierto?, termina cometiendo determinados errores. Y me parece que es el caso de Stephen Hawking. Obviamente yo desde mi humilde opinión digo eso. Puede ser de que lo que estoy diciendo es una barbaridad. Pero ahora le vamos a preguntar a la persona que tenemos hoy como invitado a ver qué es lo que opina acerca de esto. Entonces vamos a estar haciendo una breve reseña, una review, por así decirlo, del libro La breve historia del tiempo de Stephen Hawking. A ver, si ha habido un libro que ha revolucionado el ámbito popular, por así decirlo, allá en la década del 80, ha sido este libro. ¿Por qué? Porque Stephen Hawking lo que hizo y que por causa de ello comenzó a ser muy conocido, porque para el tiempo en el que él publica este material, este título, él ya era reconocido y respetado en la academia, pero en el ámbito popular no era muy conocido, que digamos. Al sacar este libro, que tiene la particularidad de que no utiliza un lenguaje muy complejo dirigido específicamente a la academia, sino él tiene la intención de que aquellas cosas que se debaten en la academia se puedan trasladar al ámbito popular, y esa es la clave del libro. Entonces mucha gente comienza a comprarlo y hasta el año pasado tenía más de 40 millones de copias, perdón, 10 millones de copias, y se había traducido a 40 idiomas distintos. Así que este libro ha sido bastante revolucionario en ese aspecto, ¿no es cierto? Ahora tenemos que ver si lo que contiene el libro son afirmaciones que podemos llegar a considerar como verdaderas o no. Y ahí es donde entra nuestro invitado de lujo. En minutitos nada más lo voy a presentar. Me gustaría dar algunos saludos. Nos saluda, a ver, Jaime Israel desde Perú, un saludo enorme. Jaime, saludos desde México, dice hermano Santiago. Bueno, Marco, un saludo enorme. Abraham Abacup dice, saludos desde el planeta Tierra. Genial, saludos para vos también. Compartimos el mismo territorio. Lo que callamos los cristianos nos envía un saludo y dice, buenas tardes, una pregunta y argumento de unos pseudocientíficos jóvenes y ancianos. Es basado en Hawking.
Hawking, basado en que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, y que por esto el universo no puede crearse, y que por esto el universo se puede crear a sí mismo, que la gravedad lo crea todo. Bueno, ahora vamos a tratar un poquito acerca de estos temas que Stephen Hawking plantea. Laura Pérez nos envía un saludo enorme. Elena Migdal desde Israel, saludo a toda la gente de Israel. Abraham Abacub dice, bueno, desde el planeta Tierra, ya lo sabemos, se fue la señal, bueno, me parece de que ya he vuelto, un saludo enorme para David Cárdenas. Juan Carlos Monedero ahí nos escribe, también dice, el espíritu de Hawking nos boicotea el programa, tal cual. Ahí anda el espíritu de Hawking haciendo lío. Oscar Marcelo dice, saludos desde Chile, un saludo para la gente de Chile, un montón de gente de Chile nos sigue. Tu programa me está ayudando bastante con mis tareas del seminario bíblico, dice Elena Migdal. Bueno, muchísimas gracias. Es bueno saber de que el trabajo que uno hace le sirve a la gente que está del otro lado. Saludos desde San Diego, California, Estados Unidos. Juan, un saludo enorme. Randall Muñoz también nos envía un saludo. Nicolás Bautista Bastías Forge, amigo de Chile, nos envía saludos desde Talagante, te mando un saludo enorme, Nicolás. John Anthony dice saludos desde Perú. Bueno, saludo a toda la gente que está del otro lado. La idea es que nos puedas dejar tu comentario, nos puedas dejar tus preguntas. Queremos hoy meterte en la mesa y que podamos charlar acerca de este tema. Vamos a estar hablando acerca de cosmología, vamos a estar hablando acerca del argumento cosmológico. Calam, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar del ajuste fino del universo y demás? Y sin más que decir, lo tengo ahí al genio, a mi amigo, a aquel que si utilizás el lenguaje inclusivo, como diciendo todes o nosotres y demás, seguramente le vas a ver con que una vena se le infla acá, porque claramente es un luchador, es aquellas personas que se paran para poder darle pelea a todo el progresismo, entre comillas, ¿no es cierto? Y a todos estos nuevos movimientos LGTBIQ y demás. Mi amigo, genio, grande, capo, ídolo, Juan Carlos Monedero, se hace presente una vez más en Rincón Apologético. Bienvenido, Juan Carlos Monedero. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Santiago, y muy buenas noches a todos los que nos acompañan y nos escuchan de distintas partes de Hispanoamérica, del mundo. Acá hay gente de Europa, de México, de Costa Rica. Así que bueno, un saludo para todos. ¿Cómo estás, Santiago? Estoy bien, no sé por qué razón tengo un eco yo. Juan, si vos podés bajar el audio de no sé dónde lo estás mirando, sería genial. ¿Lo estás mirando vos? No lo estoy mirando. Bueno, a ver, aguárdenme un cachito porque estoy con un breve problemita técnico. Si ustedes me permiten solucionarlo, yo ya lo voy a estar ¿Escuchás doble? arreglando. A ver ahí. Un segundito, por favor. No lo estoy mirando. Les hago una pregunta a los que están del otro lado. Por favor, necesito su ayuda porque claramente acá algo está funcionando mal. ¿Se escucha el eco de nuestra conversación? Me gustaría saber si se escucha el eco de nuestra conversación. A ver, sí, el eco confunde. ¿De dónde es? Parece que es de él. A ver, Juan, ¿me podés hablar ahora? Te puedo hablar, ¿cómo estás? Genial, buenísimo. Me parece que ya lo he solucionado. Estamos, a ver, gente que está del otro lado, si ya lo he solucionado. Bien, buenísimo. Ahora funciona todo bien. Vuelvo a presentar a mi amigo Juan Carlos Monedero desde Capital Federal, antigua Capital Federal, hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nuevamente te saludo porque había salido un poco distorsionado por el eco. Muy buenos días, Juan. ¿Cómo estás? Muy bien, Santi, ¿cómo estás? Bueno, muy feliz año, de todo. Feliz Navidad, feliz año, felices Reyes. De todo pasó en estos días. ¿Cómo estás vos? Yo estoy perfecto y la verdad es que hemos arrancado un año con muchas expectativas en Rincón Apologético y entre una de ellas era poder conversar este tema con vos. A ver, si hay algo que en el ámbito popular muchas veces sucede es que determinadas afirmaciones a nosotros que compartimos la fe cristiana quizás nos mueven un poquito el tablero, ¿no? Porque hoy está sobrevalorado, me parece a mí, y te pregunto también a vos y corregime si estoy errado, ¿no es cierto, en esto?
Hoy está un poquito sobrevalorada la ciencia, me parece. Se considera que las ciencias duras explican absolutamente todo, lo que conforma la realidad, la experiencia humana, el ser humano y todo lo que es en sí mismo, ¿no es cierto? Y muchas veces, al sobrevalorarla de esta manera, aparecen caras reconocidas, aparecen nombres conocidos, hacen afirmaciones, ¿no es cierto?, que no están dentro del campo de su análisis y estas afirmaciones, por ende, van en contra de nuestra fe y automáticamente, bueno, se genera una serie de dudas, ¿no? Si dijo tal científico que Dios no existe, bueno, es muy probable que Dios no exista. ¿Suele suceder esto? ¿Vos te encontrás con gente que plantea estos mismos problemas, Juan? Así es, Santiago. Hay primero que nada una formación que podemos llamar racionalista, positivista, antiteológica, que tiene estas características que vos estás planteando. Es decir, se enseña que la ciencia es el único conocimiento válido. Además, lo que se enseña como ciencia a veces es ideología, a veces no es propiamente hablando ciencia. Y recuerdo que mis primeros palotes en este tema los viví cuando era muy chico, tendría unos 13, 14 años, y recuerdo muy bien la primera clase de historia en la que la profesora planteó particularmente la idea del evolucionismo. Sí. Es decir, la profesora de historia bajó una línea que sostenía que había ocurrido una evolución y que no había, digamos, ningún tipo de duda o objeciones que se podrían hacer a la teoría de que el mono es el antecesor del hombre. Sí, totalmente. Entonces, y eso después, por ejemplo, cuando yo viajé con mis alumnos ya como docente, viajé a Mendoza y en una de las excursiones, de los viajes de egresados, había, una de las excursiones era el Museo de Ciencias Naturales. Y recuerdo muy bien cuando la persona que exponía ahí en el Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de San Rafael, Mendoza, exponía y decía que, bueno, que el conocimiento científico habíamos llegado a un punto en el que se afirmaba en que el mundo había surgido de un proceso evolutivo, de una gran explosión, a la que ellos llaman Big Bang, tema del que también espero que podamos hablar, y que había surgido todo un proceso, el hombre es el resultado de una evolución, de un proceso ciego, azaroso, y que del desorden, del caos, surgió el orden y la naturaleza tal como está ahora. Entonces, me pareció importante el tema de Hawkins, porque este hombre, que ha sido tan destacado y que sin duda marcó la ciencia en el siglo XX, tiene un libro que vos estabas comentando que se llama Historia del Tiempo. Y en este libro, él plantea una serie de consideraciones filosóficas sobre la existencia de Dios, sobre el papel que Dios tiene en la naturaleza, que están muy lejos del ateísmo, que están muy lejos del cientificismo, y que Hawkins hizo esto cuando ya estaba consagrado como un científico de renombre internacional. Y a mí me gustaría que juntos, vos y yo, y también todos los que nos escuchan, saquemos las consecuencias de esto. Entiendo, sí, y me agrada poder charlar acerca de este tema porque como te decía, me parece de que lo que hizo Hawking conocido fue claramente este libro, ¿no? Donde él fue muy astuto en el aspecto de que esas cuestiones que se discutían en la academia las trasladó al ámbito popular, ¿no es cierto? Y bueno, me parece que ha generado mucho revuelo porque ha sembrado ciertas semillas de confusión en la cabeza de aquellos que profesan la fe cristiana, pero que se encuentran con afirmaciones gratuitas, ¿no es cierto?, de científicos que tratan de, siendo su ámbito X dentro de las ciencias duras, tratan de sacar conclusiones filosóficas o teológicas, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu impresión del libro cuando trata de hacer este tipo de afirmaciones Hawkins? Bueno, como decís vos, se trata de que los científicos tienen un campo de especialización y de competencia propio, y dentro del cual pueden, con cierta autoridad y con cierta responsabilidad, moverse. Y está muy bien que dentro de ese campo hagan afirmaciones, discutan, planteen hipótesis, etc.
Ahora, suele pasar que los especialistas o científicos que no tienen una adecuada formación filosófica o que tienen una filosofía más bien racionalista o empirista, escéptica, cuando salen del campo de lo técnico particular, cuando salen de ese campo, confunden y evidencian una formación filosófica muy débil, muy endeble. Entonces, yo creo que a la luz de lo que Hawkins ha dicho a lo largo de su vida, este es casi diría uno de los mejores libros de él. Porque en este libro, él no formula un ateísmo práctico, un cientificismo así hostil, sino básicamente todo lo contrario. Tanto es así que el prologuista es Carl Sagan, y Carl Sagan, un poco hasta que se desmarca de lo que dice él. Porque dice Carl Sagan en el prólogo, y te lo voy a leer, dice que este libro se trata, en palabras de Hawking, de intentar comprender el pensamiento de Dios. Y dice Carl Sagan, para mí se trata de la ausencia de Dios. Es decir, Carl Sagan tiene que presentar el libro, el pensamiento de Hawking, pero no puede evitar decir lo que él piensa, que para él en el fondo Dios está ausente del universo. Totalmente. Pero ¿por qué lo tiene que decir? Porque evidentemente el libro va en otra dirección. El libro, y lo vamos a ver enseguida, desliza ya desde el inicio una serie de planteos filosóficos que exceden lo específico de la ciencia. Por ejemplo, y me vas a permitir que te lea, dice Hawkins, ¿no? Sí. Vamos, por ejemplo, a la página de los agradecimientos, de donde dice los agradecimientos, ¿no? Se plantea Hawkins, ¿de dónde viene el universo? ¿Cómo y por qué empezó? ¿Tendrá un final? Y en caso afirmativo, ¿cómo será? Stephen Hawking, 20 de octubre de 1987. Es decir, acá estas cuestiones son las mismas que se planteó Sócrates, Platón, Aristóteles, la filosofía cristiana medieval, la filosofía moderna del medioevo, la filosofía actual. Es decir, acá él salta de lo específicamente técnico y se plantea por el origen, por el porqué. Totalmente, Es decir, sí. Preguntas existenciales como el por qué no la pueden responder la ciencia, ¿verdad? ¿O me equivoco? por supuesto que no. La ciencia justamente se queda en el campo de la descripción, puede constatar regularidades, pero en cuanto los científicos quieren trascender al porqué de las cosas, entran en un campo en el que tienen todo el derecho a incursionar, pero no pueden pretender que el rigor de lo que sería la demostración empírica se aplique a las demostraciones filosóficas. Tienen que respetar que hay órdenes de conocimiento distintos. Si respetan eso, vamos para adelante, estamos bien. Si no, lo que hacen es reducir la realidad a la demostración empírica o matemática. Y ahí es cuando de alguna manera vulneran el conocimiento. Totalmente, sí. Recuerdo un video que circula en internet donde William Lane Craig está debatiendo con Peter Atkins, ¿no? Y William Lane Craig le pregunta, ¿no? Que si Atkins cree de que la ciencia puede explicar absolutamente toda la realidad, ¿no? Y ahí Atkins le dice de que sí. Y le pregunta, lo hace retórico esto, ¿no? Como medio burlándose, ¿que acaso usted cree de que no? Y William Lane Craig muy astutamente empieza a enumerar una serie de cosas que la ciencia no puede llegar a explicar porque no es parte de su campo, ¿no es cierto? Como las cuestiones morales, las cuestiones estéticas, las matemáticas y demás, ¿no? ¿Vos creés de que muchas cosas como estas, las que te nombré, de la realidad, la ciencia no las puede explicar? ¿Me podrías dar algunos ejemplos y el por qué? Así es. Primero, la ciencia empírica, registra relaciones
de causa-consecuencia en las cosas, regularidades, constataciones. Puede atisbar el hombre científico, el razonamiento científico, puede formular leyes, en otras palabras, descubrir las leyes que están ahí en el universo, que son preexistentes a la persona y a la ciencia. Pero, en última instancia, no es la ciencia la que descubrió al hombre, es el hombre el que descubrió la ciencia. Entonces, hay cuestiones que están por fuera de lo empírico, como es, por ejemplo, la moral, la justicia. En lo empírico nosotros podemos detectar cómo son las cosas, pero no necesariamente cómo deberían ser. Y entonces, toda la esfera del orden moral, del orden de la justicia, de lo legítimo, y por supuesto la esfera de la fe, es un orden que la ciencia solamente puede llegar a mostrar algunas cosas, pero no puede pronunciarse sobre ellas. Entonces, tenemos que respetar que hay órdenes de conocimiento distintos. Obviamente, por eso es que la ciencia se limita a lo descriptivo, no a lo prescriptivo, ¿no es cierto? Hay un video circulando en internet muy interesante en el que una persona llama por teléfono a otra persona, ¿no es cierto? Y bueno, le pide de que le dé argumentos científicos para validar la existencia de Dios, ¿no? Creo que esta persona comete un error al decir de que un argumento científico como la ley de causalidad nos conduce hacia Dios. Yo no creo que directamente demuestre la existencia de Dios, sino que te permite llegar a la conclusión de la necesidad de un ser, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, para meternos en el tema, digo, ¿no? Esto como introducción. ¿Por qué, si es que crees lo mismo que te voy a decir, ¿no? ¿Por qué pensar de que directamente la ciencia no puede llegar a Dios? Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un ser que excede los límites de la ciencia. ¿Me podrías explicar un poquito acerca de eso? Bueno, me pones en una especie de brete porque me tirás así de la nada una cuestión muy compleja. Ajá. Pero vamos a ver qué hago con esto que me tiraste. Como para poder introducirnos en el aspecto de este libro. ¿Por qué es que te lo digo? Porque también, como recién decíamos, ¿no? Muchas veces los científicos hacen afirmaciones gratuitas, ¿no es cierto?, acerca de cómo la ciencia no encuentra rastro de Dios o la gente presupone de que la ciencia debería de demostrar la existencia de Dios, cuando muchas personas afirman lo contrario. Por eso quisiera saber tu opinión para poder meternos en el tema del libro. Bueno, te voy a responder con una especie de anécdota que siempre se comenta cuando se habla de estos temas. Se dice que cuando la Unión Soviética envió un cohete al espacio, los astronautas dijeron, Dios no existe. Y le preguntan, ¿por qué? Bueno, porque nosotros no lo vimos ahí en el espacio. Es decir, en primer lugar, partamos de la base de que hay gente que tiene una concepción prácticamente infantil o burda de Dios. Dios no es un ser más dentro de la línea de seres existentes y materiales. No es ese viejito sabio que, con barba y con pelo largo que está ahí arriba de todo. Es decir, lo primero que hay que establecer es que los entes materiales, la realidad material, tiene una causa que no es material. Porque si yo, como enseña la filosofía cristiana, si yo establezco que el ente material de por sí es causado, no puedo plantear que la causa de ese ente material es otro ente material, porque ahí lo que estaría no es resolviendo el problema, sino componiendo otro problema. Por lo tanto, lo que planteamos nosotros es que la explicación última del ente material es un ente inmaterial. Ahora, todo esto son razonamientos que todavía nos llevan a los umbrales de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Aristóteles llegó a establecer un primer motor inmóvil, una causa incausada.
Pero no es lo mismo cuando nosotros decimos Dios. Cuando decimos Dios, Dios es persona. Dios, en la tradición cristiana, además, es tres personas. Y ese dato es un dato ya religioso, de fe, que si bien no es idéntico al dato racional, pero es congruente, es convergente con el dato racional. Por eso hay que distinguir bien los dos órdenes de conocimiento. Un orden filosófico, que es lo que el hombre puede llegar por su propia razón a descubrir de Dios, sea la razón natural o la razón científica, y un orden teológico, del orden de la revelación, que es lo que el hombre conoce de Dios, pero conoce porque le es revelado y que por sus propias fuerzas no podría llegar. Y esto hay que distinguirlo muy bien. Lo más interesante del libro de Hawking es que nos plantea un científico de enorme prestigio que sostiene como verosímil, como una hipótesis plausible, la existencia de Dios. Vamos, por ejemplo, al capítulo 1, la página 29 de mi edición. Dice concretamente: Dios, el ser omnipotente, podría haber iniciado el universo de la manera que más le hubiera gustado. Es decir, empieza a introducir hipótesis y palabras donde incluye a Dios. E incluso dice más cuando habla del Big Bang, en la página 27. Un universo en expansión no excluye la existencia de un creador. Es decir, cuando él habla del Big Bang, no lo plantea, y no estoy hablando de cualquiera, estoy hablando de nada más y nada menos de Stephen Hawking, no lo plantea como alguien que, como una idea que es contradictoria con la idea de Dios, sino perfectamente congruente con la idea de Dios. Esto es importante por lo que decías vos, porque los científicos creen que a medida que conocen más el mundo físico, desaparece el mundo sobrenatural. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Al contrario, descubrir la racionalidad del mundo físico es una evidencia que nos puede remontar a descubrir al diseñador que ha puesto esa racionalidad en el mundo físico. Totalmente, entiendo. Ahora, tocaste un tema que es inevitable poder quizás profundizar un poquito más acerca de él, ¿no? El Big Bang. Muchas veces, dentro del ámbito de lo popular, ¿no es cierto? La gente cree que este tipo de teoría, la teoría del Big Bang, es una teoría contraria a el Dios creador que leemos en las páginas de la Biblia, ¿no? Es como que muchas veces la gente cree que o aceptás a uno o aceptás al otro. Ahora, también dentro del ámbito académico se cree, ¿no es cierto? Y esto ha planteado, la teoría del Big Bang ha planteado dentro del ámbito académico una serie de problemas, porque ¿cómo puede ser posible de que una teoría científica nos conduzca a un universo que ha tenido un inicio, ¿no es cierto? Si ha tenido un inicio, ¿qué pasaría, entre comillas, con la palabra antes, aunque no aplica a este caso, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de ese inicio? ¿Nos podrías aclarar un poquito el tema del Big Bang? ¿Qué es? Y si existe una especie de disputa entre esta teoría y la teoría de un creador del universo. Bueno, es un tema fascinante, Santiago, y te agradezco que me lo preguntes. Como en tantos casos hay que distinguir entre el hecho observado y la explicación. Big Bang significa gran explosión. Entonces, en principio, si uno sostiene que de una gran explosión surgió el orden del universo, no está diciendo sino que el caos generó el orden, que el caos generó una estructura configurada y organizada. Eso filosóficamente es falso, porque del caos, de la explosión, de una pura fuerza, digamos, desordenada, no puede surgir el orden, ¿no? Yo pongo una bomba en mi casa y no va a quedar todo ordenado, ¿sí? No es que se va a construir una casa mejor. Exactamente. Pero hay que decir que en realidad acá hay una cuestión de palabras. Aquello que se entiende por Big Bang es un hecho observable con los telescopios que no tiene ningún tipo de, que no representa ningún problema para el cristianismo.
que es lo que se llama la expansión del universo. Es decir, el universo se observa que las galaxias se expanden en diferentes direcciones. Va a decir acá Hawking que se ha descubierto que el desplazamiento de las galaxias no ocurre a una velocidad aleatoria, sino que es directamente proporcional a la distancia que nos separa de las galaxias. Es decir, que cuanto más lejos está la galaxia de nosotros, a mayor velocidad se desplaza. Es decir, hay una medida matemática que permite entender la velocidad con la que se desplazan las galaxias. Pero, en definitiva, la expansión del universo no contradice ni tiene por qué respaldar la teoría de un creador. ¿Por qué? Porque significa que el universo está en permanente movimiento. Los científicos lo que hacen es decir, bueno, si el universo se está expandiendo, entonces razonamos, si damos vuelta a la película para atrás, que si el universo se expande en distintas direcciones, en algún momento estuvo todo combinado en un único punto, que tendría, según los científicos, una densidad enorme y una temperatura de la más alta temperatura que se puede concebir. Por ejemplo, dice Hawking que el universo, a medida que se va expandiendo, se va enfriando. Y un segundo después del Big Bang, la temperatura, dice Hawking, habría descendido alrededor de 10.000 millones de grados. Para que nos hagamos una idea, 10.000 millones de grados es la temperatura del centro del Sol multiplicada por 1000. Así que debe haber mucho calor, más que en la ciudad de Buenos Aires los días de verano. Más que una tarde en la 9 de julio a las 2 de la tarde en pleno enero. Lo cual ya es decir. Y aunque no lo creas, en Santiago del Estero, nuestra provincia, se registraron en estos días temperaturas de 60 grados. Así que imaginémonos que debe ser mucho calor lo que habría la temperatura del inicio del Big Bang. Pero entonces, lo que queremos decir es que la expansión del universo no contradice para nada la cuestión de un creador. Y sí plantea, como decís vos, el problema del tiempo. ¿Qué había antes, si es que se puede hablar de un antes, de la expansión? Es interesante el argumento de San Agustín. Cuando San Agustín se pregunta si el tiempo y el universo, cómo fueron creados, qué tiempo había antes de la creación del universo, San Agustín responde de una manera espectacular. Dice, el universo no fue creado en el tiempo, sino que fue creado con el tiempo. De manera tal que ahí resuelve la cuestión. No es que Dios, ¿qué estaba haciendo antes? No hay un antes. El tiempo y el universo comienzan a existir al mismo tiempo, valga la redundancia. Totalmente. Así que de esa manera la filosofía cristiana iba dándole respuestas. Y lo otro interesante que reconoce Hawking es que la idea del Big Bang, que hoy se presenta como contraria a la revelación bíblica, fue cuestionada por los ateos. ¿Por qué? Y dice textualmente, página 74. A mucha gente no le gustaba la idea de que el tiempo tuviese un principio, probablemente porque suena a una intervención divina. Por ello, hubo un buen número de intentos para evitar la conclusión de que había habido un Big Bang. Es decir, como la idea de un inicio era bastante parecida a la idea bíblica del Génesis, de al principio Dios creó el cielo y la tierra, había científicos ateos o antiteístas, por lo menos, que no querían aceptar eso. Entonces, fíjate cómo nos cambian las cosas, Santiago. Lo que hoy se presenta como un golpe a la fe, en realidad era un respaldo a la fe. Totalmente, sí, totalmente. Ahora, como muy bien vos decís, ¿no es cierto? Esto había planteado en aquel entonces y por eso había sido tan resistida la idea del Big Bang y lo sigue siendo en algunos aspectos, porque aunque no se ha demostrado una teoría mejor, ¿no es cierto?, para explicar determinadas evidencias que se ven en el universo, como por ejemplo la demostración de la expansión
del mismo, ¿no es cierto? Se siguen todavía presentando teorías como la del universo oscilante, etcétera, ¿no? O sea que esta idea y estas ganas de plantear una mejor teoría que no implique el comienzo del universo es hasta el día de hoy mantenida. ¿Por qué? Porque, claro, el inicio del universo implicaría un ser o una causa que lleve a existencia a todo lo que nosotros conocemos como la realidad material, por así llamarla, ¿no? Ahora, cuando hablamos del Big Bang y hablamos acerca de lo que comenzó a existir y que estas evidencias, ¿no es cierto? Porque todo esto termina favoreciendo la postura ateísta y más la cristiana, la bíblica, ¿no es cierto? Que habla claramente acerca de Dios creando en un determinado momento en el pasado, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros vemos. William Lane Craig plantea un argumento, ¿no? Que es el famoso argumento cosmológico Kalam. En el mismo dice las premisas, dice lo siguiente, todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Conclusión, el universo tiene una causa. Termina siendo como que las evidencias que la astrofísica en este caso, ¿no? Que la cosmología nos proporcionan, podemos ajustarla a argumentos que terminan siendo filosóficos. ¿Esto es así, Juan Carlos? Yo creo que sí. En primer lugar, la respuesta, el argumento que da William Lane Craig es correcto y es la reformulación al argumento de causalidad, pero mal digerido por filósofos como Immanuel Kant. ¿Por qué digo mal digerido? Porque hay una formulación muy deficiente del argumento de causalidad, que es el siguiente: todo lo que existe tiene una causa. El universo existe, por lo tanto el universo tiene una causa. Ese argumento para muchos fue la herramienta para llegar a Dios, pero se revela muy endeble, porque Dios también existe. Totalmente. Por lo tanto, si lo que estaríamos haciendo de nuevo no es solucionando el problema, sino componiendo otro. En cambio, el argumento Kalam, formulado así, que data del medioevo cristiano, Kalam era un filósofo islámico. Totalmente. Pero la idea también aparece en Santo Tomás de Aquino y en otros escolásticos. El argumento Kalam es correcto, porque lo que comienza a existir no puede ponerse a sí mismo en la existencia, porque si todavía no existía, ¿cómo puede surgir, cómo puede de la nada darse la existencia a sí mismo? O sea, evidentemente, si algo no existía y en un momento comienza a existir, es por otro que existía antes que él. Eso no hay ninguna duda. Y lo que plantean los científicos es que las leyes del universo pueden ser muy complejas, muy interesantes, pero nunca pueden causar la propia existencia del universo. Porque si el universo no existía, no puede darse a sí mismo la existencia. Parece una tontería, pero evidentemente el origen del mundo físico proviene de una causa no física. Y eso, pataleen los que pataleen, nos lleva a los umbrales de la existencia de Dios. Y te agrego otro argumento, Santiago. A ver. Que a veces, cuando los agnósticos, los ateos están de alguna manera arrinconados, te llegan a admitir, bueno, creo en una suerte de fuerza divina, impersonal. Te puedo admitir algo que podemos llamar Dios, pero no es persona, no es un alguien, es un algo, ¿no? Entonces te admiten un origen del universo, un origen extrafísico, pero que no es personal. Pero acá también el argumento se revela débil, porque digo yo, si no es un origen personal, ¿por qué crea personas? ¿Por qué ese origen, ese Dios impersonal, genera sujetos y personas como vos y como yo, capaces de una relación de amistad, de un yo-tú, de un diálogo? Además me parece a mí de que necesariamente para que esto comience a existir, el ente creador, por así llamarlo, ¿no es cierto?,
necesariamente debe de poseer voluntad. Porque si no posee voluntad, ¿por qué comenzamos a existir? ¿Se entiende? Entonces, hay una serie de preguntas que es imposible en esa perspectiva poder responder, me parece a mí, ¿no? Exactamente. Y además, porque también tiene sentido que, o mejor dicho, no tiene sentido decir que un proceso impersonal, ciego y sin voluntad genera seres personales que pueden ver, que pueden pensar y con voluntad como somos nosotros. Porque, a ver, pongámonos en claro algo. Es más perfecto ser persona que no serlo. ¿Sí o no? Eso es evidente. Entonces Totalmente. estaríamos diciendo, si dijésemos que el origen del universo no es persona, pero nosotros sí lo somos, estaríamos postulando que el origen del universo es menos perfecto que nosotros. ¿De dónde sale nuestra capacidad de pensar, de amar, de elegir, de tener voluntad, como decís vos? Es Es decir, el mismo problema de que el caos genera orden, de que la no información genera información, o sea, cómo de lo imperfecto partimos y evolucionamos hacia lo perfecto, ¿no? Es un problema que esta postura no la puede responder, ¿no? ¿Me equivoco? no, coincido con vos y por eso yo suscribo el argumento del gran John Lennox, el matemático estadounidense, y también el argumento de Lewis, el autor de Narnia, que lo toma de ahí, supongo, John Lennox, que, ¿qué es lo que dice en definidas cuentas? Dice que nosotros tenemos una evidencia que es el presupuesto de la ciencia. ¿Cuál es? Que el mundo es racional. Si el mundo Totalmente. no fuese racional, no iríamos a pensarlo, no usaríamos nuestra razón para intentar comprenderlo. Nos habríamos rendido hace mucho. Y eso no es lo que sucede. El hombre busca descifrar la racionalidad del universo. Y lo que dice concretamente Lennox y Lewis es: un mundo irracional, impersonal, con un origen caótico, no justifica, no explica la racionalidad de la naturaleza. Pero una razón divina, un intelecto superior, es congruente, es consistente, está alineado con la racionalidad del universo. Entonces, la presunción de que el mundo es inteligible y puede ser conocido y puede ser, está sostenida por la visión teísta bíblica, pero no está sostenida por la visión atea, donde el origen del mundo es una explosión caótica. Por eso es que en vez de llamarlo Big Bang, me parece que es mejor llamarlo gran expansión. En vez de gran explosión, sería más correcto llamarlo gran expansión. ¿Por qué? Porque la expansión del universo es voluntaria. Puede haber un ser inteligente, Perdón, personal, que podrías mueva. repetir porque se cortó la última parte. ¿Cómo decías? Quiero decir que me parece más correcto, en vez de decir gran explosión, decir gran expansión, porque la expansión de algo puede responder a una causa voluntaria. Puede haber un ser personal que mueva las cosas, pero si yo digo gran explosión, lo que estoy poniendo con esa palabra es una palabra que tiene como una especie de matiz más caótico y le estoy haciendo un poco el juego al ateísmo. Por eso, para responder acá, Implica pensar en lo accidental, por así decirlo. claro, por eso para responder acá a Olga, que está haciendo una pregunta, me parece que es más correcto decir la expansión más que la explosión. ¿Por qué? Porque la palabra explosión tiene un sabor de caos que yo prefiero evitar, mientras que la palabra expansión se ajusta más a la evidencia. Se observa una expansión y nadie la pone en duda. Y es Totalmente. más, esa expansión hay que tener en cuenta que ocurre una velocidad cada vez mayor. Por lo tanto, la energía que se necesita para mover toneladas y toneladas de galaxias es cada vez mayor. Se trataría Esto, de una fuerza que no se agota, porque la única totalmente. manera de mover una galaxia a una velocidad cada vez mayor es imprimiendo más fuerza al objeto que moves.
Entiendo. Esto también deriva en que la segunda ley de la termodinámica nos permite llegar a creer de que el universo no es eterno, ¿no? Porque si no, la energía ya se hubiera agotado hace tiempo, por así llamarlo, ¿no? Aunque es un juego de palabras. ¿Esto es así? Bueno, eso también es un argumento, la teoría evolutiva, Perdón, repetí de vuelta porque se cortó. ¿Cómo decías? que lo que estás diciendo es un argumento interesante, no solo en este tema cosmológico, sino también contra la teoría evolutiva. ¿Por qué? Porque el universo parece que va hacia un estado de mayor entropía o mayor desorden, ¿sí? Claro, entendí. Ahora, supuestamente, según la teoría evolutiva, los seres vivos ascienden a una escala de mayor perfección, de mayor organización, de más orden. Entonces, hay una contradicción en Qué buena plantear que las solas fuerzas naturales generan algo cuando lo que vemos, lo que tenemos delante de los ojos, es que las cosas tienden al desorden. Entiendo. Qué buena esa, ¿eh? No la tenía. Úsela y úsenla a todos los que nos escuchan. Yo también la aprendí gratuitamente, la doy gratuitamente. Bueno, a ver, vamos a hacer una breve pausa, por así llamarlo, y vamos a leer algunos de los comentarios de la gente que tenemos en línea. Si vos querés saber más acerca del trabajo que hace Juan Carlos Monedero y demás, en la parte de arriba, en la descripción de este video, puse o etiqueté el link que te lleva al perfil de Facebook de Juan Carlos. Juan Carlos, todo este tipo de trabajo, ¿en dónde vos lo publicás, lo posteás, cómo lo trabajás, cómo la gente que está del otro lado puede relacionarse y poder ver un poquito más del trabajo que haces vos? En primer lugar, los invito a leer los artículos de mi blog Apologética en la Argentina. ¿Sí? Hay varios tipos de artículos. Obviamente, el año pasado en la Argentina, porque lo que se discutió más fue el tema del aborto, le di un lugar a la argumentación sobre ese tema. Pero si uno explora artículos del año 2015, 2016 y 2017, va a ver que hay muchos artículos que tratan el tema de filosofía, ciencia y fe, y los invito. También pueden ver videos del canal de YouTube, que estoy con mi nombre y apellido, Juan Carlos Monedero. Bien. Y también subí ahí 2 o 3 conferencias, una sobre filosofía y la defensa de mi tesis de licenciatura en filosofía, consiste en probar la inconsistencia de el planteo que de algunos intelectuales teístas y católicos que buscan conciliar la evolución y la creación. Esa tesis, que es la tesis mía de licenciatura, la estoy por convertir en libro y cuando ya sea un libro espero poder también tener un espacio en Rincón Apologético para contarles a todos ustedes de qué trata. Obvio que sí, esta es tu casa. Dice Uribe Medina, saludos desde Colombia, saludo a la gente cafetera, saludo para Franco River, saludo para Eric Almaraz también que nos envía saludos, saludo para Eduardo Houtsbalis, no sé si Eduardo lo pronuncié bien, dice desde Banfield, un cuasi argentino. Bueno, un saludo enorme, un saludo para Elliot Alderson también, David Jaraba, dice esto se va a poner bueno. Harold Montenegro también dice, saludos Santiago Alarcón desde Panamá, saludos a toda la gente panameña, saludo para Héctor también, Eduardo García, Blanca Helpi también está conectada, un saludo enorme para Blanca. A ver, ¿quién más está conectado que nos envía saludos? Emanuel Ríos, un saludo enorme para vos. David Jaraba, bueno, ya lo he nombrado. Weimer Ortega dice, he visto algunos físicos, apelan a la teoría del caos y explican que cómo el caos puede generar orden. Expliquen qué tan cierto es esto. Bueno, creo que ya lo hemos tocado, Harold, Weimer, así que vamos a pasar a lo siguiente. Pablo Acosta, saludos y bendiciones, dice Kenneth España, también nos está mirando. Héctor Coronel Ayaca,
Un saludo enorme para vos también. Bueno, hay un montón de comentarios, hay casi 100 comentarios. Pablo Acosta, saludo de Paraguay, dice John Anthony, dice, ¿qué opinas del principio antrópico? Ahora vamos a entrar un poquito en eso, le voy a hacer alguna pregunta a Juan, ya que lo tengo del otro lado. Lidier Chaverri dice, saludo de Costa Rica, saludo a todos los costarricenses. Eitar Sparrow también, un saludo enorme. Sergio Sabac, saludos desde México. Santi, saludo para vos también, Sergio. Gente de toda Latinoamérica nos está viendo, gente de todo el mundo, así que les agradezco por cada uno de los comentarios. Juan, me gustaría, antes de continuar con el tema del libro, y sé que el libro también lo trata, pero me gustaría tirarte esta bomba así de una y que de una, viste, vayamos a los golpes, por así decirlo. Hablamos acerca del principio de causalidad, hablamos acerca de la segunda ley de la termodinámica, hablamos acerca de cómo este descubrimiento, el Big Bang, ¿no es cierto?, nos permite concluir de que la existencia de Dios es la explicación más plausible, ¿no?, al origen del universo. Pero también vemos que, como vos bien decías, el universo está como ordenado en sus constantes cosmológicas, ¿no es cierto? A esto se le llama el ajuste fino del universo. Parece como que el universo está diseñado de una manera para que en un diminuto lugar de todo lo que él es, exista un planeta habitable para que seres racionales como nosotros, ¿no es cierto?, puedan llegar a existir. ¿Qué nos podrías decir acerca de esto, Juan? Bueno, lo primero que se podría decir es que se trata de una ironía del destino. Las matemáticas fueron sacralizadas por científicos que tenían fuertes prejuicios antiteístas. Y de alguna manera en el siglo XX, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, permitió que estos mismos científicos que endiosaban a la matemática y que eran ateos o agnósticos, pudiesen ver que había determinadas constantes matemáticas en el universo que estaban de alguna manera finamente calibradas como para permitir y hacer posible la vida y sobre todo la vida humana en el universo. En el capítulo 9 del libro de Hawking, dice él, pone un ejemplo que va a ser muy adecuado. Dice, consideremos las piezas de un rompecabezas en una caja. Hay un orden y solo uno en el cual las piezas forman una imagen completa. Por otra parte, hay un número muy grande de disposiciones que están desordenadas y no forman una imagen. Entonces dice, si yo tengo la imagen formada dentro de una caja y agito la caja, lo más probable es que se desordene. Mientras más agite la caja, más probabilidad habrá de que la imagen esté distorsionada. Entonces lo que se pregunta es si las combinaciones, que esto es la clave, combinaciones matemáticas posibles son muchas más que aquellas en las que están las cosas ordenadas tal como están ahora, ¿no? ¿Por qué es que justamente se dio esa combinación? ¿Por qué, como diría Monod, nuestro número salió en el casino de Monte Carlo? ¿Cómo es posible que, bueno, estamos hablando de una probabilidad del 50%, del 20%, ni siquiera del 1%? Por ejemplo, dice Hawking, si la velocidad de la expansión del universo hubiese sido un poco más pequeña, y dice 1 sobre 100.000 billones, les pido que calculen ese número, hagan 1 dividido 100.000 billones, nos da un 0, seguido de muchos ceros. Dice, si la velocidad de expansión del universo hubiese sido menor a este número, el universo se habría colapsado de nuevo antes de que hubiese alcanzado su tamaño actual. Vamos a explicar esto. A ver, hecho esto y vuelve para acá. Exacto, pero ¿por qué? Porque hay una velocidad de
como decir, de expansión, pero a su vez esa velocidad está de alguna manera limitada por la gravedad, que hace que las cosas vuelvan a contraerse. Entonces dice, con una muy pequeña diferencia, el universo nunca hubiese llegado a lo que está hoy. No podría tener el tamaño que tiene hoy. Estamos hablando de una diferencia de 1 sobre 100.000 billones. Después, la distancia entre la Tierra y el Sol. Un poco más de distancia generaría un mundo en el que estaría todo frío. Más cerca del Sol, un mundo imposible de habitar por el calor. Lo mismo la velocidad con la que va rotando la Tierra sobre su propio eje. La velocidad de traslación con la que la Tierra rota alrededor del Sol. Es decir, los grados de inclinación. Exactamente. Se descubren constantes matemáticas y que la probabilidad, que esto es lo más importante, la probabilidad de que ese número surja por azar está por debajo de lo que podemos calcular. O sea, eso es lo que espanta. Entonces dicen, esto fue finamente ajustado. O sea, alguien pensó en esta combinación, desechando billones y billones y billones de combinaciones posibles, muchas de las cuales sabemos que no darían un universo habitable con seres que consumen oxígeno como nosotros. Totalmente, sí, totalmente. Es maravilloso, ¿no? Maravilloso porque... Es increíble. A ver, estas cosas a nosotros muchas veces nos permiten, ¿cómo decirlo?, reafirmar aún más nuestra fe, ¿no? Porque, a ver, podemos llegar a creer de que la fe en sí misma es un don divino y demás, pero es inevitable de que determinadas dudas por causa de lo que se habla, por causa de nos vamos a la universidad, nos encontramos con cosas que muchas veces se dicen, nos encontramos en los medios de comunicación con cosas que se dicen y demás, afirmaciones gratuitas, ¿no?, de todos lados, pero cuando vamos directo a los datos, a los números, estos nos proveen a nosotros de información que nos conduce a que la mejor conclusión del origen de todo esto termina siendo Dios, ¿no? Es algo maravilloso. A ver, hay un montón de gente que está conectada del otro lado. Elena Migdal. Déjame, Santi, agregar una cosa más y ya pasamos a los comentarios. Fíjate lo que dice Hawkins en la página 165, que es también una suerte de puñetazo. Dice, el universo probablemente ser caótico e irregular, muy caótico e irregular, debido a que son muchas más las configuraciones del universo caóticas y desordenadas que las combinaciones uniformes y ordenadas. Es decir, el mismo Hawking reconoce esto y en el capítulo donde habla de este tema, que es el capítulo 8, habla específicamente de Dios. Por eso digo, Hawkins ya ciencia, y ahí él reconoce que Dios puede existir. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando sacamos a Dios de la ciencia? Estamos hablando de ideología, estamos hablando de un empecinamiento. Pero acá tenemos a un hombre, sin dudas brillante, que te reconoce que Dios podría existir y que es una variable que él maneja. Totalmente. Así que, bueno, mandamos un saludo a Jader Santelli. Dice, tal vez quede guardado. Sí, a ver, recuerden, todos aquellos que se están sumando ahora a esta transmisión, que la verdad es fabulosa, genial, va a quedar grabado en el muro de Rincón Apologético. Como también, nosotros sabemos de que a medida de que los días van pasando, nosotros vamos subiendo cosas y van quedando en el pasado, ¿no es cierto?, determinadas publicaciones. Lo que vamos a hacer es descargar este video y lo vamos a postear en nuestro canal de YouTube, en Rincón Apologético, así que van a poder ver también toda la entrevista desde el comienzo porque no tiene desperdicio. A ver, Elena Migdal dice, impresionante. Alexander Rojas, también le mandamos un saludo, dice Gonzalo Chaverri, saludos desde Costa Rica, saludo a todos los costarricenses. Sergio Raúl Ríos dice, ¿cuál es la teoría cristiana más acertada de la creación del universo? Esto antes de la expansión del universo. ¿Cuál es la teoría cristiana más acertada
No entiendo la pregunta yo particularmente, Sergio. Si la podés repetir sería buenísimo. Luis Galeano dice, saludos desde Cali, Colombia. Santiago, sería bueno un debate en cuanto al criterio de la Trinidad y la unicidad de Dios. Bueno, muy bueno eso. Vamos a ver si hay gente que se postula ahí para ese debate. Recuerden de que dentro de 2 semanitas nada más, este sábado que viene no, el otro va a haber un nuevo debate en vivo en Rincón Apologético, donde va a estar una persona defendiendo la idea del molinismo. Estamos hablando del conocimiento de Dios, ¿no es cierto? El conocimiento medio de Dios, el molinismo, contra otra persona que va a estar defendiendo la idea calvinista, ¿está bien? Así que vamos a tener un molinista y un calvinista debatiendo acerca de las cuestiones que tienen que ver con tanto la salvación, ¿no es cierto? Bueno, a ver, se desprenden un montón de temas, ¿no es cierto? El determinismo y demás. Así que los invito a estar ahí atentos porque este sábado que viene, no. El siguiente vamos a tener el debate en vivo. Molinismo versus calvinismo. Santiago. Dígame, genio. Acá me parece que hay un comentario muy interesante de Gonzalo Chaverri. A ver, dice Gonzalo, el problema sobre Dios, sobre creer o no, en Dios es moral. Creer en Dios universo implica de manera implícita tener que enfrentarlo un día y presentarse a cuentas. A nadie le gusta. Yo creo que a alguna gente le puede gustar, pero sí creo, Gonzalo, que lo que vos decís es muy cierto, que para aquellos que quieren vivir de espaldas al orden, de espaldas a la justicia, de espaldas a la moral y a lo ético, les conviene que no haya un juicio final, les conviene que no exista un Dios vengador de los justos y los inocentes asesinados. Por ejemplo, si yo fuese un abortista y si yo hubiese abortado a muchas personas, no me conviene que exista un Dios, porque ese Dios castigaría el asesinato. Estoy muy de acuerdo con lo que vos decís. Y me parece que eso puede explicar en parte, no digo en todo, pero puede explicar en parte el ateísmo. El ateísmo es ser que Dios no existe, sino un querer que Dios no exista. Y eso es muy distinto, y por eso hay un empecinamiento. Totalmente, sí, totalmente. No en todos, ¿no es cierto? Porque no creo que sean todas las personas, pero sí en muchos se descubren las motivaciones del por qué sostener y defender a rajatabla determinadas cosmovisiones que a la luz de las evidencias son insostenibles, ¿no es cierto? Pero bueno, es como vos bien decís, hay que seguir luchando por esta causa. Por otro lado, vuelvo a repetir, esta entrevista va a quedar grabada en Rincón Apologético en Facebook, así que lo vas a poder buscar en el muro de Facebook o en la parte de videos, o a partir de mañana lo vas a poder ver en YouTube, ¿está bien? Así que lo vamos a subir también a YouTube. Ya vamos más de 1 hora de charla con el licenciado Juan Carlos Monedero, hemos hablado un montón de cosas, hemos tocado muchas partes del libro, ¿no es cierto?, de Stephen Hawking, hemos hablado del argumento cosmológico Kalam, del Big Bang, de la segunda ley de la termodinámica, del ajuste fino del universo. De la evolución. De la evolución también hemos hablado acerca de cómo la ciencia no es capaz de demostrar toda la realidad, ¿no es cierto? Explicar, mejor dicho, perdón, toda la realidad, ¿no es cierto?, que nos rodea o que nosotros vivimos y demás. Hemos hablado muchísimas cosas, así que es súper interesante esta conversación. Juan, a ver, para ir aterrizando ya, ¿qué últimas consideraciones te gustaría hacer acerca de este libro o de este tema? Bueno, en primer lugar, me parece que son temas que vale la pena estudiar, vale la pena leer, formarse. Es importante que haya una buena formación filosófica, aristotélico-tomista, una buena comprensión de los principios de la ciencia, entender la imagen de una ciencia así de alguna manera dogmática, irrefutable, eso no responde a la realidad. Hace algunas décadas lo hemos olvidado. Los médicos hacían anuncios de tabacos, Santiago. No había todavía evidencia suficiente de que el fumar dañaba los pulmones. Hoy sabemos que el cáncer de pulmón se
el consumo de cigarrillo, pero es decir, habían cosas que en su momento no se sabían. ¿Qué significa? Que la ciencia puede ir pasando de la ignorancia al conocimiento o puede ir reemplazando afirmaciones falsas por afirmaciones verdaderas. Hay un progreso científico y hay un conocimiento definitivo, pero al mismo tiempo hay un conocimiento, hay aproximaciones y hay cosas que se van reformulando. Entonces, cuando nos tiren por la cabeza que la ciencia contradice la fe, que la ciencia demuestra que Dios no existe, que la ciencia demuestra la evolución, bueno, hay que tener en cuenta justamente el carácter sumamente precario de esto, que es algo que no se enseña cuando se habla de ciencia y se divulga. Los divulgadores suelen aprovecharse de esta situación de inferioridad de los que escuchan, pero nuestra tarea es formarnos para que no nos vendan gato por liebre, ¿no? Totalmente, totalmente. Les quiero recordar, quiero anunciar que el mes que viene, y ya vamos a ir confirmando la fecha y el lugar, aquí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vamos a estar compartiendo un tiempo, ¿no es cierto? Un evento, un mini evento, por así llamarlo, junto con el licenciado Juan Carlos Monedero, donde obviamente él, que sabe un montón, y mi humilde persona, van a estar ahí tratando de exponer ciertos casos, ciertos argumentos acerca de la existencia de Dios, pero ¿de qué manera? Una manera un poco novedosa en lo que se refiere a nuestro trabajo, porque vamos a estar Juan, ¿estás conectado, no? Sí. Vamos a estar en dos, por así decirlo, va a ser un mismo evento, pero van a ser dos cine debates, donde vamos a estar viendo extractos de la película Dios no está muerto 1 y Dios no está muerto 2. ¿Esto es así, Juan? Así es, hemos decidido promover este cine debate y hay razones para que todos los interesados asistan. Primero que nada, tenemos pensado alimentarlos bien, que haya buena, rica comida. Y segundo, tener una amable conversación e incluso controversia intelectual de condiciones que lo deseen o que simplemente quieran, aunque no piensen así, quieran esbozar los argumentos, quieran formular los argumentos para ver qué respuesta les podemos dar. Eso es muy interesante. Así que los invitamos a esta actividad y esperamos que puedan asistir todos los que estén interesados y que estén en condiciones de venir. Así que recuerden, los que viven en Argentina, particularmente en Buenos Aires, vamos a estar el mes que viene, después voy a estar pasando detalles cuando podamos confirmar el lugar y demás, pero sí, desde ya digo que va a ser en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la capital, ¿no es cierto?, de nuestro país. Vamos a estar ahí, Juan Carlos va a estar haciendo un análisis, ¿no es cierto?, de la primer película de Dios no está muerto, donde se plantean ciertos argumentos en favor de la existencia de Dios, y luego mi persona, yo voy a tratar de esbozar ciertos argumentos en favor acerca de el Jesús histórico y el por qué uno considera que apelar a citas y a hechos, ¿no es cierto?, apelar como cita, ¿no?, a palabras, a frases y a los hechos mismos de Jesús, nada tienen que ver con religión, con convicción religiosas, con fe, sino que es apelar a hechos y dichos en la historia. Así que no te lo podés perder. Si estás en Buenos Aires, en Argentina, dentro de muy poquito vamos a estar haciendo eso. Juan, a ver, mil gracias por haber estado acá compartiendo con nosotros. Yo no sé si esta charla amerita una segunda juntada, Juan. ¿Vos decís que queda todavía material ahí como para hacer una segunda conversación? Así es, me parece que hay algunos temas pendientes, también pude ver entre los comentarios cosas muy interesantes. Alguno, por ejemplo, deslizó el libro de Juicio, abogado estadounidense llamado Philip Johnson. Ese libro es muy recomendado, la verdad es excelente y fue uno de los libros clave en los que me basé para hacer mi tesis. Así que queda mucho por decir sobre el tema de la teoría de la evolución, sobre el tema de la propuesta de conciliación entre evolución y creación, y ya adelantamos que, por lo menos en mi opinión,
carece de todo fundamento, es una propuesta de continuación muy vulnerable, y también la relación entre aborto, ciencia, evolución, y esta contradicción del mundo moderno que por un lado sacraliza la ciencia, pero cuando la misma ciencia te dice que hay vida desde la concepción, que vos podés ver una ecografía, bueno, ahí la ciencia no importa nada. Cuando la ciencia te habla de que hay cromosomas masculinos, apelás a la identidad de género, es decir, usamos la ciencia contra Dios, pero cuando la ciencia nos acredita las verdades más espontáneas y más palpables, entonces nos deshacemos de la ciencia porque es molesta. Todo eso queda por explotar y me gustaría en algún otro momento poder hablarlo con vos, Santiago, con todos ustedes, sí, por supuesto. Totalmente, Juan. Así que te agradezco por el tiempo que nos has brindado. Muchísimas gracias. Siempre es un placer tener a un amigo del otro lado, ¿no es cierto? Y un amigo que sabe de lo que está hablando. Así que gracias, Juan. No, un placer. Te mando un gran abrazo, Santiago, y le mando un saludo a todos los que nos están escuchando. Y para todos los que están del otro lado, recuerden, nosotros hacemos transmisiones por lo general durante la semana, más o menos en este horario, donde siempre estamos tratando temas que tienen que ver con Dios, con la apologética, la teología, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias a los que están del otro lado. Recuerden que este video va a quedar grabado en el muro de Facebook, en Rincón Apologético, como también el día de mañana ya va a estar disponible en nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver de principio a fin, porque la verdad no tiene desperdicio. Esto fue Rincón Apologético y será hasta la próxima, futuros apologistas. ¡Chau, chau!